Bueno, pues ya está por aquí nuestro invitado y teníamos, de verdad, Emilio, tenía muchas ganas de que tuviéramos la oportunidad de conocernos, de conversar. Emilio Delgado, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Porque es verdad que quizá estás en la Asamblea de Madrid, que se ha convertido en un sitio que concentra mucho la curiosidad, porque digamos que el perfil, el panorama de algunos de los representantes, bueno, de su representante, su máxima representante, resulta en ocasiones bastante grotesco. ¿Qué tal en la Asamblea? Muy bien, muy bien. A mí hay mucha gente ahora en redes que me dice cosas como tienes que dar el salto a Nacional. Digo, si es que en realidad estar en la Asamblea de Madrid es estar en Nacional, porque Ayuso convierte todo en política nacional, ¿no? Paradójicamente se habla mucho desde Madrid, se habla muy poco de Madrid, de lo que le pasa a los madrileños y madrileñas, de lo que pasa en los barrios, o sea, lo que pasa con nuestros servicios públicos, de eso se habla menos, pero desde Madrid se habla mucho. La gente de fuera se queja de que estamos todo el día recibiendo información sobre Madrid. Claro, porque esto dice, aquí sabemos que cuando llueve en Madrid, llueve en toda España. Cuando hay un atasco en la M30, toda Claro. España debe ser informada. Y es verdad que muchas veces cuando hablamos de Isabel Díaz Ayuso, siempre hay quien dice, oye, pero es que tiene un protagonismo excesivo. Quizá la habilidad, claro, enturbia mucho el debate público, pero la habilidad que ha tenido, es verdad, que es confrontar directamente con Pedro Sánchez y confrontar en el debate nacional, que era algo que hacía Esperanza Aguirre, siempre ha sido muy de la Comunidad de Madrid. Claro, es evidente que la señora Ayuso no tiene interés en presidir la Comunidad de Madrid para focalizar su atención en las necesidades de los madrileños y de las madrileñas, ¿no? Que mucho tenemos que hablar de por qué, siendo Madrid la comunidad más rica, pues tenemos tenemos las peores tasas en intervención social, en gasto universitario, en sanidad, en atención primaria. Lo que le interesa de la Asamblea de Madrid a la señora Ayuso es que es una trinchera desde la que disparar a Sánchez y desde la que medrar en su propio partido, y es lo que está haciendo. Políticamente no le va mal la jugada, el problema es que la pagan los madrileños y madrileñas, que ven como pues necesidades básicas de la región no están siendo satisfechas. Esta región hace, en el año 2000, la industria, por ejemplo, ocupaba el 12% del PIB, hoy ocupa el 6%. Y ese proceso de desindustrialización en la zona sur, por ejemplo, que es de donde yo vengo, pues se deja sentir en forma de cierre de fábricas, ha desaparecido Coca-Cola, Siemens, Kelvinator, se han sustituido por grandes operadores logísticos que tienen menos empleo y empleo más precario. ¿Está pendiente la Comunidad de Madrid de este proceso? Pues no, está No. pendiente de otras cosas. Hay una cierta sensación, luego si quieres entramos, porque tenemos media hora por delante, pero una cierta sensación de que la impunidad acompaña siempre a Isabel Díaz Ayuso. Los negocios de su madre, los negocios de su hermano, los negocios de su novio. Parece que siempre estallan otros escándalos, o lanzan otros escándalos, o contraprograman con otros escándalos en el Partido Socialista, en otros lugares donde le sigue la prensa, le acompaña la prensa, que es un debate pendiente, revisar la dotación presupuestaria de la Comunidad de Madrid y la financiación a los medios de comunicación. Pero da la impresión de que no hay nada que hacer. Si es que la impunidad está garantizada cuando habla. Bueno, no, es algo más que una impresión. Yo siempre digo que voy a ponerme yo por no poner a otra persona, si yo hubiera sido consejero y hubiera dictaminado que en la crisis del COVID-19 no se sacara a personas dependientes o personas mayores de las residencias en las que estaban y no se las llevara a hospitales, pese a haber habitaciones libres en hospitales privados, pese a haber habitaciones libres en IFEMA, y hubieran muerto solos y agonizando sin poder ver a sus familiares, el menor de mis problemas sería dimitir. O sea, es que mis propios vecinos me hubieran hecho irme del barrio porque hubieran estado machacando todos los medios simultáneamente en aquella barbaridad. Y sin embargo, pues el consejero responsable de esa barbaridad se presentó de número 2 a las elecciones y fue premiado, tuvo premio. Y claro, esto tiene que ver con un ecosistema mediático comprado con dinero público, con un montón de medios digitales. Decías tú, el gasto en publicidad institucional en la Comunidad de Madrid es el doble que el de Cataluña, ¿no? Por ejemplo. Hay un estudio de la Universidad de Barcelona que compara gastos en publicidad institucional y Madrid es de largo la que más gasta y la más opaca también. Y esto va a medios cuyos periodistas terminan luego de tertulianos en Telemadrid, en un circuito cerrado, ¿no? Eso es lo que blinda y lo que genera impunidad. ¿Te compensa? ¿Te compensa profesionalmente, personalmente? Porque el nivel de desgaste, yo veo las intervenciones, digo, claro, es que está tan enturbiada la vida política, la crispación es tan salvaje, el coste es muy alto, da la impresión de que es bastante alto. A mí me compensa absolutamente. Yo tengo la inmensa suerte y el inmenso privilegio de poder estar diciendo lo que muchos madrileños y madrileñas piensan en sus casas, pero no tienen canales para decir. Esos madrileños me han votado
para que haga algo que siempre he querido, ¿no? Que era, yo estaba en mi casa y desde el sofá decía, jo, si tuviera delante a esta gente les diría, yo era educador social antes y trabajaba en el barrio de San Diego, que es justo el barrio que está en Entrevías, enfrente de la Asamblea. Y los chicos con los que yo trabajaba eran de ese barrio y tenían muchísimas dificultades. Y yo miraba a la asamblea y decía, ¿quién está ahí? ¿Qué están haciendo? ¿A qué se dedican? Y la vida cogió así y me puso al otro lado de la valla. Y entonces tengo la suerte de poder decirle a los que se dedican a esto lo que pensaba antes, ¿no? Y que creo que se pueden organizar las cosas de una manera mucho más racional, mucho más eficaz y mucho más justa. Entonces sí, a mí sí, claro que me compensa. Bueno, hay también un gran elefante en la habitación, que es el caso de Rejón, que os ha salpicado de lleno y que ha golpeado a Más Madrid, porque es una formación en la que él, digamos, ahora no de forma tan directa, pero que ha participado tanto desde la Fundación como desde el Congreso. Y claro, se ha convertido también en un elemento, en un arma arrojadiza contra vosotros. Cada vez que ahora vimos la última sesión parlamentaria con Isabel Díaz Ayuso y aquello fue un festival de reproches, ¿no? ¿Puede superar Más Madrid una crisis como esta? Sí, bueno, aquí hay varios elementos, ¿no? Ayer me preguntaban también por esta cuestión y claro, yo empezaba diciendo que exceptuando a las mujeres que hayan sido, pues se hayan sentido víctimas de la relación con Íñigo Errejón, posiblemente la gente de Más Madrid y particularmente los que hemos compartido más camino con Íñigo Errejón, pues somos los que nos hemos sentido más defraudados, más tristes, más enfadados y en definitiva nos ha dejado un poco a los pies de los caballos porque ideas que hemos venido sosteniendo y en las que seguimos creyendo, ¿no? Se han visto cuestionadas por un comportamiento personal de Íñigo Errejón y por tanto, ahora sí que es verdad que creo que Más Madrid ha reaccionado de una manera ejemplar, que hemos hecho en 48 horas lo que ha habido partidos que no han hecho en 20 años. Estamos viendo en los cines cómo gestionó el Partido Popular un caso similar, que es el caso Nevenka, y fue de una manera muy distinta. Aquí hemos puesto fuera de la circulación a uno de los fundadores de nuestro espacio político en 48 horas. Creo que eso tiene un mérito y hemos mandado un mensaje claro a toda la gente que compone nuestro espacio político y nuestro partido que no caben comportamientos machistas aquí. Entonces, bueno, pues la sensación es agridulce. Por un lado, pues hay una decepción enorme con alguien que ha sido un compañero durante mucho tiempo y por otro lado hay la contundencia y la claridad desde Más Madrid de que no se permiten este tipo de comportamientos. Claro, lo que pasa es que se puede sobrevivir políticamente cuando la formación, vosotros estáis vinculadas a Sumar, que tampoco pasa por el mejor de sus momentos en términos de liderazgo. Se puede sobrevivir a un, pues eso, a un arma arrojadiza tan contundente, tan Estoy permanente, convencido. tan desgastante como esa. Estoy convencido. Porque, claro, cada vez que hable un hombre de Más Madrid o cada vez que, pues ya vimos el otro día lo que sucedía. Bueno, yo creo que el otro día les cortamos rápido ese intento de trasladar la responsabilidad del comportamiento de Íñigo Errejón a todo Más Madrid. Lo cortamos de raíz. Además, creo que es un intento que no solamente se atribuye al Partido Popular. Me ha disgustado mucho ver en redes cómo formaciones, pues en fin, muy a la izquierda y formaciones muy a la derecha, todos estaban interesados en erosionar a Más Madrid y Más Madrid en el pleno del jueves salió y creo que dio una lección de saber estar y de responder con contundencia a Isabel Díaz Ayuso y al proyecto que tiene la derecha para Madrid, ¿no? Y creo que Más Madrid vuela solo desde hace tiempo, que nos hemos emancipado de alguna manera de nuestros fundadores, que tuvieron una importancia capital al inicio, pero que desde hace tiempo es una formación política que camina sola y camina bien. Hemos hecho historia. En 5 años nos hemos colocado como primera fuerza de la oposición y alternativa a Isabel Díaz Ayuso. Es algo que no había pasado nunca en la Comunidad de Madrid. Y cada vez que se han abierto las urnas vamos creciendo. Por tanto, yo estoy convencido de que tenemos mucho que decir todavía en la política madrileña, claro que sí. Clara Nuño, Pilar de la Peña, os abro el micro también, si queréis participar, si queréis intervenir, porque hoy me gustaría que conversásemos. Claro, hay muchas cuestiones, hay cuestiones de la actualidad política, también te vemos con frecuencia en programas de televisión, participando como analista, y te quiero preguntar por algunas de esas cosas, porque tenemos claro. Decíamos al comienzo del programa el concepto de la responsabilidad. Tú, además, como educador social, a mí esto me llama mucho la atención, la forma en la que el PP se parapeta en algo que sería propio de una conducta muy adolescente, que es, esto no es culpa mía, es culpa de los demás, yo miro para otro lado, pero esto a mí que me decís no va conmigo, ¿no? Sería gracioso si no fuera una tragedia. Y este concepto de la ilusión de las responsabilidades, ¿no? Que parece que como que impregna el discurso político. Claro, la valoración de la responsabilidad, la valoración final la tienen que dar los electores. Y los electores tenemos que intentar, ahora hablo como elector, premiar los buenos comportamientos y castigar los malos, porque si lo hacemos al revés, estamos pervirtiendo el sentido de la democracia y estamos poniendo en peligro pues la viabilidad de sociedades sanas.
cuando se gestiona la COVID y hay un exceso de mortalidad en Madrid que se atribuye, es el 25% del total de la mortalidad de toda España y nos convertimos en la región con más mortalidad de Europa y se sabe que ha habido protocolos que han impedido, como decía antes, que personas mayores fueran a hospitales, pues eso debe tener un castigo. No puede tener un premio. Cuando estamos viendo el caso de Valencia, en el que todo el mando único, toda la responsabilidad recae sobre el presidente de la Generalitat y este señor, primero desmonta la Agencia Valenciana de Cambio Climático, después desmonta la Unidad Valenciana de Emergencias, después no hace caso a los avisos de los organismos oficiales, después desaparece y se va a comer en mitad de la peor dana en décadas y mueren 200 personas, pues hombre, eso tiene un castigo, o si lo que tiene es un premio, es que hace inviable un proyecto de sociedad sana, ¿no? ¿Tú crees que debió tomar el mando el gobierno en algún momento? Pues esta tesis, el Partido Popular ha conseguido colocarla muy eficazmente, pero da lugar a pensar que igual el gobierno, por evitar la confrontación y también ser responsabilizado de las consecuencias, retrasó esa, digamos, esa toma de poder. Yo recuerdo cuando pasamos la pandemia de la COVID, que salió una figura que era la del capitán a posteriori, que la gente hablaba a posteriori y era fácil, ¿no? Yo creo, claro, para saber el grado de incompetencia de los responsables de la Generalitat y particularmente el señor Mazón, tenían que pasar unos cuantos días, porque antes era imposible saberlo. Si el gobierno central le hubiera quitado el mando a la Generalitat antes de que esta incompetencia fuera manifiesta, estoy seguro de que se hubiera dicho lo que se viene diciendo desde hace meses. El gobierno es dictatorial, este tío es un sátrapa, en fin, pues se hubiera hecho toda la reta. Y de alguna manera creo que es lo que se estaba buscando, un conflicto entre competencias que desviara el debate de lo que estaba sucediendo en la Generalitat, que era quien tenía toda la responsabilidad en esta cuestión, ¿no? Creo que el gobierno central, antes de la pandemia, o sea, antes de la DANA, perdón, no lo hizo mal. Creo que los organismos que tenían que dar la voz de alerta la dieron, tanto la EMET como la Confederación Hidrográfica del Júcar. Creo que durante se pusieron todos los medios a disposición del gobierno valenciano y creo que después se han habilitado ya 2 paquetes de medidas extraordinarias con más de 14.000 millones de euros para agricultores, para autónomos, para empresas, para consumidores. Por tanto, creo que la discusión no es sobre el papel del gobierno central en este caso. Claro. No, hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de saludarte. Yo quería preguntarte por un tema que es el de la desafección política que con los últimos acontecimientos está extendido por toda España, sobre todo en los últimos años hay mucha desafección porque desde la población se siente que la política está más al debate, al habla que al hacer. Entonces, para paliar esta desafección, yo quería preguntarte, en el caso de lo local de Madrid, que es tu territorio, ¿qué medidas, qué se está haciendo para mejorar la vida de los ciudadanos ahora mismo? Uh-huh. Bueno, en primer lugar, o sea, creo que hay una operación interesada en que cada vez que la derecha naufraga se extienda la responsabilidad a los políticos, al conjunto de los políticos, ¿no? Cuando hay responsabilidades claramente determinables en este caso. Pero luego yo creo que a nivel, no solamente de Madrid, sino a nivel de España, a nivel internacional, la izquierda se le están acumulando la plancha, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tiene que hacer muchas tareas. Tiene que preguntarse por qué en un escenario en el que los desastres climáticos aumentan, ganan los negacionistas. Y tiene que plantearse por qué en un escenario en el que el machismo aumenta, ganan los machistas. Y por qué señores como Donald Trump son capaces de ganar elecciones y por qué señoras como Díaz Ayuso son capaces de ganar elecciones. Y eso es un debate inexcusable para la izquierda. Y ahí creo que hay varios elementos. Uno es que tenemos que recuperar cierta capacidad de hablarle a un conjunto de gente más amplios. Si la sociedad, imaginemos que es el redondel del Trivial, pues hombre, no le puedes hablar a todos los quesitos porque hay gente que es absolutamente impermeable a tu mensaje y no te va a hacer caso nunca. Pero si te limitas a hablarle al quesito rojo y al verde, es imposible que tú acumules pues gente suficiente como para propiciar cambios, ¿no? Y por tanto creo que hay una crisis de imaginación dentro de la izquierda que hay que solventar para poder ir haciendo una agenda de temas transversales que toquen a mucha gente, que sean del interés de mucha gente y que se enmarquen dentro de un horizonte deseable, además. O sea, no puede ser que le pidamos a la gente para ser de izquierda que sean héroes, que se comporten solo en base a compromisos políticos, compromisos éticos. Tenemos que generar horizontes deseables. Yo el otro día escuchaba a un portavoz del Partido Popular diciendo que quieren convertir Madrid en México DF, ¿no? Vale, pues nosotros tenemos que decir a la gente, ¿quieres vivir en México DF o quieres vivir en Viena? Porque son modelos distintos. Y el modelo de Viena es deseable, ¿eh? Y tiene elementos, pero hay que plantearlos como algo deseable, no echándole broncas a la gente. Yo creo que se trata mucho más de facilitar por ejemplo, facilitar que la gente vaya en bicicleta
antes que echarle la bronca porque no va en bicicleta, ¿no? No puede ser que sea tan difícil ser de izquierdas, que para ser de izquierdas tengas pues que dejar el coche, no comprar los fines de semana en grandes centros comerciales, no comer carne, pasar las 12 pruebas de Asteris, y ser de derecha sea tan extremadamente fácil. Lo que necesitamos es generar condiciones para que los horizontes que proponemos sean deseables y sean asumibles. Y eso estamos fallando, creo. Una de las cuestiones también que siempre se señalan ahora, estaban algunos oyentes apuntándolo, son lo que se califica como las divisiones de la izquierda. El encuentro, digamos, unitario parece no ya improbable, parece imposible. No sé si tiene que ver con nuestra historia o con los matices o con las diferentes culturas políticas que se enmarcan dentro de la izquierda, pero en esa relación ha sido muy tormentosa la relación con Podemos y sigue siendo muy tormentosa. Antes hacías una alusión, no citabas expresamente, pero hablabas de los partidos a la izquierda del Partido Socialista y había quien lo estaba señalando en el chat. ¿Cómo se reconstruye un cierto optimismo en el espacio de la izquierda? No sé si es desde la unión, desde la desunión, pero no sé cuál es el escenario, pero ¿cómo se reconstruye ese optimismo? Bueno, ha habido dos momentos en el que ese optimismo se ha reconstruido. Y ha sido momentos contra la unidad de la izquierda, no a favor de la unidad de la izquierda. Uno de esos momentos fue Podemos en 2015, cuando desde otras fuerzas de izquierda se le decía que tenía que unirse a ellas, y Podemos dice no, yo creo que lo que hay que hacer es cambiar las claves de discusión política y hacer un discurso que ilusione a mucha gente, no llegar a acuerdos pequeños entre organizaciones políticas. Eso funciona y ahí Podemos se dispara. Cuando abandona ese camino, volvemos otra vez a la discusión entre organizaciones de izquierda que no le importa a nadie, y Más Madrid se presenta en Madrid justamente retomando ese hilo y diciendo no hace falta juntar los cachitos de un naufragio, sino hacer algo que de verdad ilusiona a la gente. Y nuevamente funciona. Entonces nosotros pensamos que la unidad popular que se necesita no es entre partidos de izquierdas. La suma de debilidades no da una fortaleza mayor. La suma de debilidades da una debilidad mayor. Lo que necesitamos son proyectos amplios que tengan vocación de mayorías, que sepan dirigirse a la gente y que no estén todo el día pegándose entre sí en el psicodrama de la izquierda, contando los pormenores de negociaciones por puestos, por listas. No le importa a la gente eso. Pero es en el fondo de lo que va, es en el fondo lo que estás diciendo, porque son partidos políticos independientes que tengan autonomía propia y que tengan fortaleza propia y, por tanto, representación propia y poder propio, y eso hay que negociarlo. Dentro de una, no sé si superestructura o un superacuerdo o como sea, pero alguien se tiene que sentar en una mesa para decir, esto le toca a este que tiene esta representación, aquí me quedo yo parado, aquí... Sí, pero Más Madrid ahora mismo es segunda fuerza política en la Asamblea de Madrid. Y no ha necesitado hacer una coalición de partidos para eso. Ha hecho una coalición con personas, con gente que quería poner sobre la mesa problemas de vivienda, con gente que entendía que Madrid estaba perdiendo oportunidades industriales, con gente que creía que Madrid merecía unos servicios públicos mejores. Y con eso son los que hicimos la alianza y ha funcionado. Es posible, porque el desgaste ya está... Yo no sé si a nivel personal a ti te ha afectado, porque no sé si tu trayectoria nace en Podemos o nace después en Más Madrid directamente. Desde el directamente. principio, en 2015, sí. Desde el principio. Claro, muchas personas que participaron en aquel movimiento, en aquel momento, luego han salido en términos personales incluso muy agraviados, con discusiones muy públicas unos con otros y choques. Sí, yo abandono el espacio de Podemos porque entiendo que hay un momento en que eso es invivible y que no se parece a lo que yo me encontré cuando llegué, ¿no? Pero ya te digo que para mí es una etapa que está pasada y que ahora mismo en la que estoy es una etapa mucho más ilusionante de la mano de Más Madrid y con mucha más capacidad política. Si yo hoy puedo estar discutiendo con Ayuso sobre los servicios públicos de Madrid, no es por haberme enredado en la batalla de la izquierda, es porque justamente decidimos salir de ahí, mirar hacia adelante y hablar de Madrid. Y claro, habéis tenido mucho peso también. La incorporación de Mónica García al proyecto de Sumar hace que Sumar también logre mucho espacio. Sumar ahora se encuentra debilitado en términos de liderazgo. ¿Qué expectativas, qué crees que puede pasar con ese proyecto? Yo lo que puedo decir es que las fuerzas que están resistiendo a esta oleada reaccionaria son fuerzas que tienen anclaje territorial, fuerzas arraigadas en el territorio, como pueda ser el BNG, como pueda ser Compromís, como pueda ser Más Madrid. Somos los ejemplos, con toda la humildad, de las cosas que vienen funcionando, y es donde me puedo centrar. No sé qué va a hacer Sumar ni qué se plantea Sumar. Más Madrid tiene una ministra en el Gobierno de España, que es Mónica García, que evidentemente se presenta en una plataforma como era Sumar, a la que nosotros nos comprometimos a echar una mano para las generales y para las europeas, pero el proyecto en el que yo estoy involucrado y por el que puedo opinar es el de Más Madrid, no por el de Sumar. Pai.
No, yo quería también hablar de algo que ha comentado Emilio, que tiene la posibilidad de discutir con Isabel Díaz Ayuso en la Asamblea de Madrid. Yo me gustaría que nos explicaras un poco cómo es, porque hay veces de todas las, digamos, las declaraciones o de las palabras que dice Isabel Díaz Ayuso, que muchas además parece que están muy medidas y muy calculadas para intentar provocar, ¿cómo es luego ese día a día? Y luego te quería también preguntar, porque hoy es el día en el que va a comparecer Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, en la Asamblea de Madrid. Esto realmente es bastante llamativo que este caso se haya llegado hasta ahí y bueno, pues conocer un poquito tu reflexión sobre este asunto. Sí, justamente yo creo que es un ejemplo que ilustra lo que comentábamos al principio. Eh, la señora Ayuso decide que la Asamblea de Madrid no es un sitio en el que haya que investigar qué ha pasado con las viviendas de los vecinos de San Fernando de Henares, que han sido destruidas por la línea 7 de metro, que la Asamblea de Madrid no es un sitio donde investigar qué es lo que ha pasado con las residencias, que la Asamblea de Madrid no es un sitio ni siquiera para investigar por qué hay más universidades privadas que públicas en la Comunidad de Madrid o porque este es el primer año que hay más estudiantes de medicina en universidades privadas que públicas. Para lo que sí que considera que tiene sentido la Asamblea de Madrid es para librar una batalla con el Gobierno de España investigando un caso que ya se está investigando en el Senado y que por tanto toca de manera muy colateral lo que tiene que ver con la Comunidad de Madrid. En cualquier caso, nosotros hemos ido a esa comisión con la voluntad de poner sobre la mesa los problemas de los madrileños y poner sobre la mesa los problemas que está teniendo la Universidad madrileña, que está agonizando por una infrafinanciación que nos sitúa como la comunidad que menos invierte por alumno universitario al año de toda España. Y eso es lo que estamos, en reivindicar las instituciones madrileñas para los madrileños, no para el uso del Partido Popular, que está privatizando de alguna manera para sus intereses las instituciones que son de todos y de todas. Bueno, yo quería insistir en la pregunta que he hecho antes, porque creo que el tema es qué margen de actuación tenéis tangible, qué margen, por ejemplo, hablabas de las casas de San Fernando, hay un mogollón de problemas. Me centro en Madrid porque es lo local de lo que estamos hablando. Entonces, ahora mismo, si bajamos un poco del discurso a tierra, ¿qué margen, qué cosas tangibles se pueden hacer para mejorar las vidas de la gente? Sí, claro, esto depende mucho esto te lo dan las urnas. A nosotros las urnas nos han dado capacidad de denunciar, no de impedir. Impides cuando estás en el gobierno. Entonces, en la medida en que tenemos la capacidad de denuncia, la usamos y creo que si hoy, por ejemplo, se están investigando el caso del novio de la señora Ayuso, más allá del fraude fiscal, sino con otros delitos que puedan ir asociados, es justamente por la personación de Más Madrid como, eh, como particular en la causa, ¿no? Y que hemos hecho una labor de denuncia que ha dado a conocer muchas de las operaciones que está haciendo el Partido Popular en Madrid y que entendemos que son incompatibles con un buen gobierno. Pero podemos denunciar, no impedir. Lo impediremos cuando los madrileños y madrileñas nos den la mayoría suficiente, que espero que sea cuanto antes por el bien de todos. Se habla mucho del hilo de Isabel Díaz Ayuso, su pareja, también empresas relacionadas con el ámbito sanitario. ¿Cuáles son los elementos que se están investigando? ¿Cuáles son los elementos que son más dudosos, que son más inquietantes? Pues hay un círculo, iba a decir virtuoso, pero no es virtuoso. Hay un círculo que tiene que ver con que desde que el novio de Ayuso es pareja de la presidenta, recibe el doble de financiación por parte de Quirón. Y que desde que ellos dos tienen esa relación, la Comunidad de Madrid también aumenta significativamente los negocios con esta empresa. Y luego el entorno de la propia presidenta, que es absolutamente tóxico. O sea, nos recrimina el Partido Popular a veces que hablemos del entorno de la presidenta, pero es que no es un caso aislado. Es que al padre de la presidenta se le perdonó un crédito público. Y con los bienes que tenía que responder a ese crédito público, los pone a nombre de su hija. Y la sentencia no dice que esto no haya pasado, dice que ha prescrito. Pero es que luego viene el hermano y hace de comisionista en la peor pandemia que hemos tenido en la historia de nuestro país y se levanta 250.000 euros. Y es que luego viene el novio y hace negocios con una de las principales empresas contratistas de la Comunidad de Madrid, comete un fraude fiscal, paga con ese fraude fiscal posiblemente el piso donde está viviendo la presidenta y nadie nos explica nada. Nadie nos explica cómo se ha pagado ese piso, de quién es el piso que está, el ático que está encima de este piso. Es como ya un nivel de nepotismo que en cualquier otra administración hubiera hecho saltar por los aires a cualquier dirigente. Y sin embargo, la impunidad de la que goza la señora Ayuso, que es lo que hablábamos antes, le permite seguir en el cargo.
Y además, no solo seguir en el cargo, sino blindarse con una guardia de corps, empezando por el jefe de gabinete, que se permite el lujo de llamar a medios de comunicación y amenazarles con cerrarlos y con achicharrarlos si no dejan de emitir informaciones sobre los negocios del novio de la presidenta. Bueno, esto es inaudito, no tiene parangón ninguno, y de hecho cuando alguien del propio Partido Popular, como fue Casado, se atreve a poner sobre la mesa algunas cuestiones, quien sale pescado es él, la presidenta. Da una idea del poder que tiene la señora Ayuso dentro del Partido Popular, el líder de subordinación tiene el Partido Popular en relación a la señora Ayuso, ¿no? Que esto es otro elemento curioso que se repite, por ejemplo, con Trump. Así como el Partido Demócrata es capaz de eliminar a su candidato y ponerlo, el Partido Republicano queda completamente subordinado a Donald Trump. Y es lo que está ocurriendo también con el Partido Popular. ¿Tú crees que tiene posibilidades, aspiraciones, no sé si aspiraciones o ensoñaciones en el debate nacional, pero tiene posibilidades de dar un paso más allá de la Comunidad de Madrid, un perfil como el de Ayuso? Hombre, aspiraciones no me cabe la menor duda. Ella misma, sí. Claro. Porque yo creo que Miguel Ángel Rodríguez, estoy convencido de que forma parte de sus ensoñaciones, pero no sé si ella misma. Yo lo que te puedo decir es que todo lo que está haciendo la señora Ayuso nos conduce, siguiendo las migas de pan, al salto a la escala nacional. Porque es que de Madrid habla muy poco. Si es que prácticamente no hablamos de Madrid Me gustaría hacer algún día el estudio de cuántas veces se dice la palabra Madrid en la Asamblea de Madrid y cuántas veces se dicen otras palabras como Sánchez o como España o como Venezuela, ¿no? Que por otra parte es una burla a los madrileños. Cada vez que nosotros planteamos cuestiones como, yo qué sé, el aumento significativo en las casas de apuestas en los barrios más humildes o la falta de infraestructuras en determinados barrios o la falta de servicios públicos, y nos contestan con Venezuela, eso es insultar a los madrileños, insultar la inteligencia del pueblo de Madrid. Sí, pero no parece que a los madrileños les haya importado mucho hasta ahora, ¿no? Bueno, lo que pasa es que son décadas de generar un ecosistema favorable a tus propios intereses. Son fundaciones privadas, son universidades privadas, son grandes empresarios invirtiendo en las campañas del Partido Popular, son campañas dopadas y demostradas ante la justicia durante muchos años, y eso tiene un peso. Nosotros, como decía antes, tenemos 5 años de vida. Y en 5 años lo que hemos conseguido es ponernos como primera fuerza de la oposición. Esperamos seguir con esta línea de crecimiento y poder conquistar el Gobierno de Madrid más pronto que tarde. Pero es verdad que el Partido Popular ha generado un ecosistema favorable a sus propios intereses durante décadas. Y se nota a nivel electoral. Bueno, ¿estás confortable? Sí, mucho. ¿Estás a gusto? ¿El café estaba caliente? El café está perfecto y ¿Sí? está todo muy bien. Muchas gracias. Vale, hemos tenido aquí debates, tenemos un estigma que nos acompaña. Decía Zapatero que el café estaba frío. No. Nos han dicho que estaba un poco descafeinado. Nos dijeron un día desde Podemos que lo veían un poco descafeinado. Hemos tenido diferentes aproximaciones a nuestro café. ¿Qué así invitados que tan exigentes tenéis? sí. No. Agradecemos la exigencia también, nos hace mejorar. Pero no, teníamos muchas ganas de conocerte porque además tienes una trayectoria vital, una trayectoria personal. Estuviste trabajando con chavales en situación desfavorecida y como educador social, ¿no? ¿Cuál era la actividad? ¿Cómo era el trabajo? He tenido distintos trabajos, he sido técnico de libertad vigilada. O sea, había un juez que dictaba una medida judicial que era la libertad vigilada y yo acompañaba a los chicos y las chicas en las tareas que les hubiera puesto el juez. He estado en programas de búsqueda de empleo para chicos y chicas en exclusión social. He estado en un piso con menores tutelados también durante 1 año y pico, 2 años, pues con 6 o 7 chavales y chavalas que tenían dificultades y estaban allí tutelados. Que han sido casi 10 años de trabajo con menores en riesgo social, ¿no? ¿Y te quedan esperanzas? ¿Qué tales eran los perfiles? Porque creo que se combate bien los prejuicios conociendo muchas de las casuísticas y muchos de los perfiles de gente que está sufriendo, padeciendo esa situación, ¿no? Pues mira, aunque la norma era la diversidad, o sea que era difícil encontrar 2 perfiles similares, sí que había algunas características. No he tenido nunca chicos de clases altas, no he tenido nunca. Los chicos que aparecían allí venían de barrios muy concretos de Madrid, ¿no? Y luego ha habido muchas lecciones que me he llevado también para mi vida personal y para la política, ¿no? Cuando tienes que tocar al timbre a puerta fría, ¿no?, de un chico y decirle, me manda servicios sociales para que hable contigo, como que no están muy interesados. Entonces te obliga a tener que empezar a hablarles desde aquellas cuestiones que les interesa a él, no a ti. Porque si tú entras ahí diciendo, oye, deja de drogarte que vas a matar a tu madre a disgustos, no te dedica un segundo de atención más nunca. Se trata de llegar y decir qué te gusta a ti, qué te interesa. Pues a mí me gusta el fútbol, venga, pues te voy a acompañar y vamos los martes y los jueves y en el trayecto vamos hablando de cosas y poco a poco generamos un vínculo y a partir de ahí trabajamos, ¿no? Y creo que eso es lo que en política se debe hacer también.
no hablarle a la gente de lo que nos interesa a los partidos, sino hablarle a la gente de lo que les interesa a ellos y generar ese vínculo y poder establecer vínculos con las personas a las que estás tratando de incorporar a un proyecto más amplio, ¿no? Por tanto, me lleva a lecciones muy, muy bonitas. Me hierve la sangre cuando veo a Vox hablando de menores extranjeros no acompañados, dibujándolos como chicos que vienen aquí a delinquir no tiene nada que ver. Cuando trabaja uno con estos chicos y chicas, el 98% diría, son chavales que han tenido que esforzarse mucho más que el resto para conseguir lo mínimo y que merecen todo el apoyo, toda la solidaridad y todo el cariño y la comprensión, ¿no? Y además es que es muy gratificante porque ves que son chicos, joder, que se lo toman en serio, que vienen buscándose un futuro y merece mucho la pena Y apoyarles. salen adelante. Claro, sí, y además son mucho más útiles para la sociedad porque cuando consigues que un chico tenga papeles y pueda trabajar, pues lo que hace es estar cotizando y estar aportando a la sociedad en lugar de estar detrayendo recursos, ¿no? Y claro que es posible, y claro que salen en los contextos adecuados. Lo que no ayuda es que haya políticos que se pongan en la puerta de los centros de menores a señalarles a ellos y a decir que la delincuencia es culpa suya. Porque esto además es un fraude. O sea, esto no ha sido así nunca. Nosotros en los años 80 aquí no había inmigración, pero sí había delincuencia. El otro día en la Asamblea de Madrid decía la portavoz de Vox que lo que caracterizaba a las cárceles españolas era el alto porcentaje de extranjeros. Bueno, el factor diferencial dentro de una prisión no es la nacionalidad, es la clase social. Lo que hay son pobres y generalmente el 80% de la gente que está allí está por delitos vinculados al tráfico de drogas. Si analizas desde ahí, pues quienes estaban en los 80 en las cárceles era la gente que padecía mayores niveles de exclusión social y hoy sucede exactamente lo mismo. No es el factor nacional lo que determina que unos delincan más que otros, ¿no? ¿El sistema funciona? Cuando las instituciones se hacen cargo de los menores, les acompañan, hay muchas casuísticas, porque claro, no es lo mismo una persona que llega a España sin, pues eso, no acompañada, que el hijo de una familia que de pronto coge un camino conflictivo. Pero cuando irrumpe lo institucional, cuando irrumpen las instituciones en la vida de las familias, de los menores, ¿funciona? O sea, ¿el sistema ayuda? No funciona todo lo bien que debería. Creo que se pierden oportunidades muy importantes en la prevención. Para que nos hagamos una idea, en un centro de menores, por ejemplo, le puede costar, hablo a ojo, pero 250, 300 euros por día y niño a la administración pública. Claro, yo siempre me he planteado qué pasaría si a esas familias, de esos críos, les estuvieran dando 250 euros cada día. A lo mejor el 80% de los que están ahí no estaban. A lo mejor. Y luego se ha hecho un enorme negocio alrededor de esto. Resulta que ha habido empresarios pues como Florentino Pérez, pues sin ir más lejos, que se han metido en el mundo de la intervención social y la misma empresa construye el centro, te pone el catering, te pone la seguridad, te pone los educadores y entonces esto tiene más pinta de negocio que de atención a menores. Digamos que antes de que haya un delito hay muy poca intervención pública de apoyo a estos chicos y chicas. No hay prevención prácticamente. Ahora, cuando aparece un delito, sí. Ya aparece fiscalía, aparecen jueces, aparece policía, aparece todo el aparato estatal, ¿no? Bueno, quizás se trata de intervenir antes para no llegar a ese tipo de situaciones. Creo que hay mucho margen de mejora. Así que te convertías en una especie de hermano mayor. No me gustaba mucho el ejemplo porque nosotros siempre hablábamos de abrir procesos. O sea, que cuando venía una madre angustiada porque su hijo a lo mejor en casa tenía comportamientos violentos y decía, pero ¿cuánto tiempo va a tardar en ponerse bien? ¿No? Que decían ellas. Y bueno, pues danos la mitad de tiempo del que ha habido de deterioro. O sea, a lo mejor, imagínate que lleves en una situación muy complicada 10 años, dame 5. Y claro, en Hermano Mayor lo que hacían era solucionarlo todo en 24 horas. Entonces la angustia de las familias era como de, pues llévatele, montale en paracaídas y que se dé cuenta de que, ¿no? Entonces no era muy realista, bajo mi punto de vista, el programa, pero sí hacemos una tarea de acompañamiento con esos chicos y chicas y creo que lo agradecían y yo también lo agradecía, la verdad. ¿Y cómo, porque siendo socialmente comprometido, pero también te coloca en un lugar, ¿cómo sitúas una barrera? Porque claro, supongo que muchos de ellos te llamarían ya fuera del circuito, fuera de esto, oye, tengo un problema y tú eres la única persona de referencia que tengo. ¿Dónde colocas ahí el...? Hay una tensión que tienes que saber manejar, o sea, no puedes permitir que, digamos, que el trabajo entre en tu vida a todas horas porque es disfuncional y porque tampoco acabarías haciéndolo bien, pero no es un trabajo de 8 a 3 y te vas y ya está. Pues ahí claro que hay chicos que te acaban de contar situaciones extremadamente graves y no miras el reloj y dices, bueno, pues mañana me la terminas de contar. Eso no funciona así. Y luego teníamos como serias limitaciones de recursos, o sea que cuando lo que decía antes, yo iba y le decía a los chicos que a ti que te interesa y cuando te decían lo que les interesaba tú no tenías recursos para darles, entonces había que inventarlos. Yo aquí quiero nombrar
a Gajero, que es el profesor de boxeo del Alto de Extremadura, que trabajó en Hermano Mayor, fue el segundo hermano mayor, y se comportó extraordinariamente bien con nosotros, nos abrió la puerta de su gimnasio y pude llevar a muchos chicos a hacer boxeo, y pues gratis, sin pagar. Y eso nos permitía ir desde el barrio hasta el gimnasio hablando de nuestros temas, comprometerle con una rutina, que cumpliera unos horarios, que aceptaran unas normas y poco a poco ir generando un vínculo. Pues es muy importante que haya gente así. Que te Hostia, dé y en una actividad opciones, como ¿no? esa, porque una persona violenta te dice, a mí es que lo que me gusta es el boxeo. Dices, hombre, sí, puedes canalizar un poquito esa tensión, pero dice, también le estás dando unos instrumentos que no sé. Fíjate que fue un debate con una concejala de distrito del Partido Popular que nos decía, no, boxeo no, apuntarles a artes escénicas. Y yo decía, ya, pero es que esto no es de lo que yo le quiera apuntar a él. Es que si yo le digo artes escénicas no va a venir. Lo que me están demandando es esto, y a partir de lo que ellos me demandan yo trabajo. Y en absoluto se dio ninguna circunstancia violenta. O sea que quien quiere ser violento no necesita apuntarse a boxeo. O sea, coge un palo y la lía. Lo que nos permitía era justamente canalizar la agresividad que podían tener muchos chicos en un entorno controlado y con normas. Y que además se quedaba ahí y luego fuera no aparecía. Y por tanto era saludable y era bueno para todos. Emilio Delgado, oye, es un lujo, es un gustazo de verdad poder hablar largo y tendido, porque además nunca evitas ningún tema, siempre entras, conversas, eres un gran conversador. Te agradezco muchísimo que te hayas acercado al estudio de la cafetera Pues el y compartido agradecimiento este es rato mío. con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y cuando queráis siempre encantado. Pues te tomo nota. ¿Vale? Tomo nota, porque habrá muchas cosas de las que hablar. Bueno, seguimos aquí Perfecto. enseguida en la cafetera. Estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola.